¿Qué tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra en este ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta sesión de aprendizaje lo que vamos a trabajar es lo que corresponde a máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios. A decir verdad, en esta sesión la teoría es bastante corta porque lo que vamos a utilizar es básicamente lo que nosotros ya hemos visto la semana anterior, es decir, ese proceso algebraico llamado factorización. Quizás va a ser el tema medular o el tema más relevante para poder resolver los problemas en esta sesión. Muy bien, como les comentaba, en esta semana número 11, lo que vamos a ver es máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. No va a ser posible hallar el MCD o el MMM, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, si antes no factorizamos los polinomios, lo cual significa que para poder hallar el MCD hay que utilizar los diferentes métodos de factorización que nosotros hemos visto ya la semana pasada. Habíamos comentado que por lo menos acá en el centro pre utilizamos hasta 7 métodos para poder factorizar. No obstante que debo ser claro en decir que no son todos los métodos existentes, perdón. Pues hay muchos más, pero digamos que ahí son los más conocidos, los que por lo menos nosotros vamos a trabajar, pasando por ejemplo por factor común, cambio de variable, el método del quita y pon, o también llamado suma y resta, el aspa simple, que es un método bastante conocido, muy usado, el aspa doble especial, los divisores binómicos, ¿no? Hasta 7 métodos nosotros hemos utilizado en esta práctica anterior, y esos son los que nos van a ayudar precisamente para poder encontrar el máximo común divisor, ¿no? Entonces acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, la teoría es bastante corta, muy breve, hay que manejar básicamente la misma idea de lo que pasa en máximo común divisor y mínimo común múltiplo de números en el curso de aritmética. Vamos a ver. En el caso del máximo común divisor, tenemos entonces acá lo siguiente. Vamos a considerar que sea d de x el máximo común divisor de estos polinomios, p y q. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si d de x es el máximo común divisor, en adelante, a lo largo de esta práctica, vamos a decir que nuestro d de x va a ser el máximo común divisor. Entonces, si tuviera, puede ser que tenga dos variables, ¿eh? Puede ser que los polinomios tengan dos variables, o tres o más quizás, ¿no? Siendo d de x el máximo común divisor, entonces se cumple que d de x divide a p de x y d de x también divide a q de x. O sea que con eso estamos diciendo que el máximo común divisor de dos o más polinomios divide a cada uno de los polinomios. Esa rayita vertical, ojo, no está diciendo divide, es como si dijera, por ejemplo, 8 divide a 40. O sea, la división es exacta, ¿no? Es divisible, 40 es divisible por 8. Así hay que entender esa rayita vertical, ¿no? O quizás 5 divide a 30, por ejemplo. Ya, correcto. Muy bien, entonces, por la definición, si d de x es el máximo común divisor de dos o más polinomios, es porque lo divide. Muy bien. Ahora, ¿qué hablamos del mínimo común múltiplo? Vamos a denotarlo con la letra M. Consideremos acá. Sea M de x el mínimo común múltiplo de dos polinomios. Entonces, se cumple esto, que ahora los polinomios dividen al mínimo común. P de x divide a M de x y Q de x divide a M de x. P y Q dividen ahora el mínimo común múltiplo.
Ahora bien, de ahí sale una propiedad que la vamos a utilizar también, ¿eh? Por eso la voy a considerar acá como parte de nuestra teoría. Una propiedad que seguramente tú ya la has visto porque también se cumple en el curso de aritmética. Y arrastrando un poco la notación, P para mí va a ser el P de X y Q de X son polinomios y D de X es el máximo divisor y M de X es el mínimo. Entonces cumple esta propiedad que la multiplicación de los polinomios es igual a la multiplicación del mínimo con el máximo o el máximo con el mínimo. Esta propiedad va a ser importante y la vamos a tener que trabajar en los ejercicios. Por lo demás, como te decía, para hallar el máximo común y el mínimo común, lo que hay que hacer es factorizar los polinomios abreviados. Si tenemos suerte, bueno, pues nos dan los polinomios factorizados. Si no, habrá que recurrir a los métodos ya estudiados para factorizarlos. Bien, ahora sí, vamos a dar paso al desarrollo de los ejercicios. Bien, veamos entonces este primer ejercicio. Si me piden simplificar esta expresión, ¿no? Para tal efecto, vamos a trabajarlo como si fueran fracciones. Observamos que son fracciones que tienen diferentes denominadores. Por lo tanto, constituye una suma y diferencia de fracciones heterogéneas, ¿no? Dado que tienen diferentes denominadores, pero el procedimiento va a ser lo mismo como si fueran fracciones que tú las trabajas con números, es decir, una alternativa sería mínimo con un múltiplo, otra sería homogeneizar los denominadores para que sean iguales y por lo tanto se convierte en fracciones homogéneas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, en la tercera fracción abajo tenemos x cuadrado menos y cuadrado, que viene a ser x más y por x menos y, una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces ese podría ser nuestro mínimo con un múltiplo. Entonces yo digo acá lo siguiente, esta expresión f como parte de la solución, yo la puedo escribir de la siguiente manera. Ojo, nuestro mínimo con un múltiplo va a ser 3 por x más y multiplicado por x menos y. Acá observa, ya tienes 3x más y, ya tienes 3x más y. ¿Qué está faltando? X menos y. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo. Te quedaría 7x que multiplica a x menos y. Has multiplicado por x menos y arriba y abajo. Más. Ahora acá en la segunda fracción tenemos x menos y nada más. Habría que multiplicar por todo esto. Por 3x más y. Entonces voy a multiplicar 3 x más y por 2x menos y sobre 3 por x más y por x menos y. Acá sí no hacemos nada, porque ya tenemos el denominador. Entonces acá sería menos, paréntesis para no equivocarme, sería 12x al cuadrado menos 4xy menos 2y al cuadrado. Todo esto sobre el denominador común, que es 3 veces x más y multiplicado por x menos y. Ahora sí. Ya estamos frente a fracciones homogéneas. Lo único que habría que hacer es operar en el numerador, ¿no? Operando en el numerador, por ejemplo acá, 7x al cuadrado menos 7xy, observa acá, 3x por 2 sería más 6x al cuadrado. Luego nos quedaría 3x por menos y, sería menos 3x por y. Luego sería más, y por x sería 2 por 3, 6xy, más por menos menos, 3y cuadrado, menos 12x cuadrado, menos por menos da más, 4xy, menos por menos da más, sería 8y cuadrado. A simplificar se ha dicho. Términos semejantes, por ejemplo acá 7x cuadrado. El único que quede es 7x cuadrado, como puede ver acá, ¿no es cierto? Nos va a quedar así. Ya arreglando un poco la expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Hay que resolver semejante, por ejemplo, menos 7 menos 3 sería menos 10. Menos 10 más 4 sería menos 6xy. Correcto. Menos 6xy. Con esto de acá se iría, ¿no? Menos 7 menos 3 menos 10. Menos 10 más 4 sería menos 6.
Entonces aquí hay que hacer operaciones, como te vuelvo a repetir, y nos va a quedar lo siguiente. Tendríamos entonces lo siguiente. Se va con respecto a x, 7x cuadrado más 6x cuadrado sería 3x cuadrado, menos 2 sería x al cuadrado, un x cuadrado, ¿no es cierto? Ahora los y, sería, con respecto a y cuadrado sería menos 3 más 8 sería más 5x cuadrado, ¿no? A ver, me he equivocado por acá. Con respecto a y cuadrado, a ver, ¿qué es lo que tendríamos acá? Nos va a quedar 7x cuadrado menos 7xy. Acá te queda 3 por 2, 6x cuadrado. 3xy. Acá te queda menos 3y cuadrado. Menos por menos da más y cuadrado. Entonces acá observamos que finalmente cuando hacemos las operaciones, salvo error, este es menos 2y cuadrado, ¿no? Menos 3 menos 2 sería menos y cuadrado. O sea, en el numerador, observa, luego de haber hecho las simplificaciones, por ahí le hemos trabajado, en borrador, nos quedaría x al cuadrado menos y cuadrado sobre 3 que multiplica a x más y por x menos y. Pero nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Esto de acá, observemos, esta es una diferencia de cuadrados que se va con esto. Y entonces al cancelarse esta expresión f nos quedaría precisamente un tercio, ¿no? Esta es la respuesta al problema. La encontramos en la alternativa B. Hay que efectuar operaciones, como ves ahí, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva y luego ya simplificamos términos semejantes y hemos podido constatar que en el numerador nos queda pues x cuadrado menos y cuadrado, que a decir verdad es una diferencia de cuadrados, ¿no? Pasemos al problema número 2. Me dan dos polinomios P y Q. Si P, el máximo común divisor es x menos 1 en Z, determine uno de los factores primo de R de X. Entonces vamos por pasos acá. Lo que acabamos de decir en la teoría, paso 1, 1.1. El máximo común divisor, que yo lo he denotado como d de x, hemos dicho que divide a los polinomios, divide a p de x. Es decir, x menos 1 es el máximo, divide a p de x. Lo divide, por lo tanto el resto es 0. Entonces significa que acá voy a aplicar el teorema del resto, ¿correcto? Aplicando el teorema del resto. Entonces, P evaluado en 1 tiene que ser igual a 0. ¿Y quién es P de 1? Sería 1 al cubo más A por 1 al cuadrado menos 1 menos 3 es igual a 0. Esto me va a permitir encontrar el valor de A. Acá, por ejemplo, 1 con menos 1 se va, llegamos a la conclusión de que A es igual a 3. Ya tenemos el valor de A. Con el mismo argumento, voy a decir lo siguiente, como paso 1.2, dado que d de x es el máximo común divisor, la teoría hemos dicho que entonces el máximo común debe dividir al otro polinomio también, que es q de x. ¿Qué quiere decir eso? Lo cual nos está diciendo que x menos 1, que es el máximo común divisor, divide a q de x. Si lo divide es porque el resto es 0, ¿no es cierto? Entonces nuevamente aplicas el teorema del resto. Se tiene que q evaluado en 1 es igual a 0. ¿Quién es q de 1? Reemplacemos acá, te quedaría 1 al cubo, ojo, más, menos c más 3 por 1 al cuadrado más 1
menos a más 2 es igual a 0. Recuerda que A ya lo tienes, ¿ah? A ya lo tienes previamente. Entonces, reemplazando y resolviendo, C es igual a menos 2. Obtenemos el valor de C. Ya tenemos A y C. Muy bien. Entonces, como paso número 2, vamos a ver quién es R de X. Sería X a la cuarta más A más C. A más C sería 3 menos 2, 1, más X al cuadrado más C que vale menos 2. Esto se puede factorizar. Factoricemos haciendo uso del aspa simple. Factor de X a la cuarta, X al cuadrado, X al cuadrado. Factor de menos 2, 2 y menos 1. Claro. Entonces la factorización nos quedaría así. Esto va a ser igual a X al cuadrado más 2 multiplicado por X al cuadrado menos 1. Bueno, pero me piden factorizar en Z. En Z el primer factor ya es irreductible, no lo puedo expresar como la multiplicación de factores primos con coeficientes enteros, pero el segundo sí. Entonces me quedaría acá X al cuadrado más 2 multiplicado por X más 1 por X menos 1. Ya está. Ya si llegaste a factores lineales, lo que dijimos en la clase pasada, al llegar a un factor lineal ya es irreductible. Todo factor lineal es irreductible. Ya está factorizado R de X, ¿qué te piden? Uno de los factores primos. Bueno, habrá que buscar pues. Un factor primo es X cuadrado más 2, el cual no aparece como alternativa. Luego tenemos otro factor primo es X más 1. Ahí está X más 1 y el otro es X menos 1. El único factor primo que aparece ahí dentro de las alternativas es X más 1, que lo encontramos en la alternativa D. Bien, pasemos entonces al problema número 3. Si se tiene que el mínimo común múltiplo multiplicado por el máximo común divisor es X menos 3 por X cuadrado, perdón, X a la cuarta más X cuadrado más 1, para polinomios P y Q, hay el valor numérico de Q de X para X igual a 3. Bueno, acá es el momento de utilizar la propiedad que hemos visto en la parte inicial, ¿no? Pero antes vamos a factorizar P de X y esta expresión de acá, 1.1. ¿Quién es P de X? P de X por dato, ojo, este es dato, voy a poner con amarillo, es X al cubo menos 4X cuadrado más 4X menos 3. Factorizando este polinomio que es de grado 3, podríamos aplicar en este caso el método de los divisores binómicos, ¿no? En ese caso me quedaría que aplicando divisores binómicos te lo puedes corroborar. Ese método ya ha sido estudiado la clase pasada. Sería X menos 3 por X cuadrado menos X más 1. Ya, ese es P de X, factorizado. Ya no se puede factorizar esto en Z, así que lo dejamos ahí. 1.2. Sabemos también que esto de acá, ojo, este factor X a la cuarta más X al cuadrado más 1 se puede trabajar con un aspa doble especial o también se puede recordar un producto notable. Esto es X al cuadrado más X más 1 por X al cuadrado menos X más 1. Ya. Bueno, tenemos eso. 2. Por, ojo, propiedad. Vamos a poner acá la propiedad. Vamos a recordar la propiedad. Por propiedad. Se sabe que el producto de los polinomios resulta ser igual a el producto del máximo común divisor de P y Q multiplicado con el mínimo común múltiplo de los polinomios. Esa es la propiedad. ¿Te acuerdas? Ahora reemplacemos. ¿Quién es P de X? Acá está. En 1.1 hemos encontrado P de X. Ya factorizado. Vamos a representarlo acá. Sería X menos 3 por X al cuadrado menos X más 1. Ese es P de X. Q de X no lo tenemos. Ya, Q de X. Igual. El producto de M por el máximo común por el mínimo común lo tenemos arriba. Que esto es dato, es X menos 3 multiplicado por esto, pero esto nuevamente lo hemos visto acá en 1.2, este factor, observa, X a la cuarta más X cuadrado más 1,
Esto es, por producto notable, es x cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Bueno, a simplificar se ha dicho, vamos a hacer las operaciones. Acá, por ejemplo, podemos observar que esto se va. X menos 3 por x cuadrado menos 1. Acá está, x menos 3, x cuadrado menos x más 1. Llegando a la conclusión, entonces, que acá podemos decir que q de x va a ser x al cuadrado más x más 1. ¿Qué me piden? Halle el valor numérico de q de x para x sobre la 3. Muy bien, entonces paso número 3. Q evaluado en 3. Me quedaría pues 3 al cuadrado más 3 más 1. 3 al cuadrado 9 más 1, 10 más 3, 13. Entonces Q evaluado en 3 nos quedaría 3. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Para resolver este problema fue necesario recordar lo que habíamos comentado en la teoría. Esa propiedad que dice que también se cumple en aritmética, el máximo común divisor, en este caso, por tratar del curso de la clase, de dos polinomios P y Q, multiplicado por el mínimo común múltiplo, es el producto de los polinomios. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, entonces veamos el problema número 4. Dice que d de x es el máximo común divisor. En este caso es x cuadrado menos 2x menos 15. El cual tenemos ahí por dato que es el máximo común divisor. Y p y q también están dados. Hay m evaluado en menos 2 sabiendo que m de x es el mínimo común múltiplo. Bueno, en todo caso, acá ¿qué podríamos hacer? Tendríamos, ¿se puede factorizar x cuadrado menos 2x menos 15? Sí, me parece porque es x por x, luego sigue menos 5 más 3. Bueno, se puede factorizar. Vamos a procurar factorizar todo, ¿correcto? Tenemos el máximo común divisor, tenemos p y q. Eso va a ser en el paso número 1. Paso 1, factorizamos todo lo que tenemos. 1.1. El d de x es x al cuadrado menos 2x menos 15. Bastará aplicar un aspa simple para darme cuenta que esto es x más 3 por x menos 5. X cuadrado, 3 menos 5 sería menos 2, ya está. 1.2. Tenemos p de x también, P de x por condición me dice que es x al cubo más 3x cuadrado menos 25x menos 75. Esto lo puedo factorizar aplicando divisores binómicos. Y eso me quedaría, aplicando divisores binómicos, me quedaría en este caso x menos 5 por x más 3. Ojo acá, x menos 5 por x más 3 por x más 5. Ya está, divisores binómicos. 1.3 q de x. Q de x también está dado ahí. Bueno, lo voy a escribir por acá. X a la cuarta menos 2x al cubo menos 16x cuadrado más 2x más 15. Ahí puedes trabajarlo con divisores binómicos o en todo caso con el método del aspa doble especial, ¿no? Haciendo esto el caso te quedaría 3 menos 15, nos quedaría x menos 1 multiplicado por x más 3, x menos 5 y x más 1. Tienes dos alternativas para poder factorizar eso, ya te he dado las pautas. Puedes aplicar aspa doble especial o en todo caso divisores binómicos. Lo cierto es que ahí ya hemos factorizado tanto el máximo común divisor como P y Q. Eso no va a servir porque en el segundo paso, que viene a continuación, voy a aplicar la propiedad por propiedad. Recuerda que d de x para mí es el máximo común divisor, ya no voy a escribir todo eso, simplemente pongo d de x y m de x es el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos acá que el d de x, el máximo común divisor multiplicado por el mínimo común múltiplo me da el producto de los polinomios. Esa es la propiedad que ya en el problema anterior lo hemos trabajado y que hice énfasis en la teoría. Vamos a utilizar en la práctica.
máximo común divisor por mínimo es el producto. Lo que tenemos, mija, P ya está factorizado en 1.2, Q lo tenemos factorizado en 1.3 y D de X también lo tenemos porque ese es dato que ya también está factorizado. Entonces es materia de reemplazar simplemente. Observa, D de X, ¿quién es D de X? Reemplazamos, está en 1.1, es X más 3 por X menos 5 multiplicado por M de X, que es el mínimo con un múltiplo. P de X lo tienes factorizado en 1.2, es X menos 5 por X más 3 multiplicado por X más 5. Y por Q de X acá hay 4 factores. Observa, X menos 1, X más 3, X menos 5 por X más 1. Vamos a simplificar, a ver. Simplifiquemos la expresión. Todo lo que se pueda. Acá tenemos X más 3 por X menos 5. Recuerda que esto está multiplicando a baja dividir. Entonces, X más 3 por X menos 5. Estos dos factores se cancelan con X más 3, X menos 5. Se va. Entonces resulta que, ya no tengo nada que se factorizar, resulta que M de X, ¿quién es M de X? Es el mínimo como un múltiplo. ¿Quién es M de X? Bueno, nos quedaría en esta forma X más 5 por X menos 1 por X más 3 multiplicado por X menos 5 y finalmente X más 1. Ya es M de X. Es el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué es lo que te piden? M evaluado en menos 2. Bastará simplemente reemplazar, ¿no? En lugar de X por menos 2 para obtener el resultado que se pide. Es decir, M evaluado en menos 2, ya reemplazando, nos quedaría pues menos 63. Y observamos que la respuesta a este problema la encontramos en la alternativa B. Una vez más, en este ejercicio hicimos uso de la propiedad, ¿no? Entonces nos sirvió precisamente esta propiedad que hemos dado para resolver este problema. Pasemos al ejercicio número 5. Nos dice que el producto del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo de dos polinomios P y Q en Z es X a la quinta menos X a la cuarta. Es el producto, ¿no? El producto. Y la suma de ambos polinomios es X al cubo más X. Determina el mínimo común múltiplo de P de X. Muy bien. Entonces tenemos acá. Punto número 1. Punto número 1. El producto, ojo acá, por dato, 1.1, por dato. La suma es X a la quinta menos X al cubo. Ya. 1.2. El producto, en este caso del mínimo común múltiplo con el máximo común divisor, dice que es, en este caso, X a la quinta menos X al cubo. Acá la suma es, acá hay un error, la suma, ojo, de ambos polinomios, acá me dicen la parte inferior, es X al cubo más X. Ya está. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Este producto del máximo con el mínimo, recuerda que por teoría es P por Q. Pero vamos a arreglar esto. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Factorizo X al cubo. Me quedaría en este caso X al cuadrado menos 1. Factorizando. Lo que está en el paréntesis es una diferencia de cuadrados, que sería X más 1 por X menos 1. ¿No es cierto? Esto lo arreglo y lo puedo escribir de la siguiente manera. Dejo un factor así, por acá continúo. X por X más 1. Y en el otro corchete dejo X al cuadrado, porque era X al cubo, ¿no? Por X menos 1. Es decir, me va a quedar así, desarrollando, me va a quedar acá X al cuadrado multiplicando, ojo, X por X cuadrado
más x por 1, x. En el otro corchete sería x cuadrado por x, sería x al cubo menos x al cuadrado. Ya está. Es el producto, ¿no? Arreglado. ¿El producto de quién? Del máximo común divisor multiplicado con el mínimo común múltiplo. Pero sabemos por teoría que el producto del máximo con el mínimo es igual a P de X multiplicado por Q de X. Teoría. Nuevamente, las propiedades que se han repetido en los dos primeros problemas. El producto del máximo con el mínimo es igual al producto de los polinomios. Ahora, ¿por qué lo tomo así? De ahí podemos afirmar que P de X puede ser x al cuadrado más x y Q de X es x al cubo menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque por dato me dan que la suma de P y Q, cuando suman P y Q, ¿qué te queda? Los x cuadrados se van y te queda x al cubo más x, que coincide precisamente con esta condición. Por eso es que lo tomamos de esa manera. Ahora ya tenemos P y Q. Me piden, hay el mínimo común múltiplo de P. Bueno, entonces acá 2.1. Dado que ya tenemos P de X, vamos a factorizarlo. X al cuadrado más X, nos quedaría, factorizo X, nos quedaría X más 1. Ya llegamos a factores lineales, ahí queda. 2.2. Q de X. ¿Quién es Q de X? Es X al cubo menos X al cuadrado. Factorizo X cuadrado, ¿qué me quedaría? X menos 1. Ya tenemos P y Q factorizados. En el paso número 2.3 vamos a encontrar lo que me piden, el M de X. El M de X para nosotros es el mínimo común múltiplo, en este caso de los polinomios, de P de X y Q de X. En el mínimo común intervienen todos los factores primos, comunes y no comunes. En el caso de los primos comunes, elevados a su mayor exponente. Entonces acá me queda x al cuadrado. X es un factor primo, observa, x, pero elevado al mayor exponente, 2. Los factores primos no comunes, que son en x más 1, multiplicado por x menos 1. Esto es, lo puedo arreglar, es x al cuadrado multiplicado por, acá multiplico, nos quedaría x al cuadrado menos 1, y si aplico la propiedad distributiva, te quedaría x a la cuarta menos x al cuadrado. Eso lo encontramos en la alternativa B. Una vez más, para resolver este problema, hemos hecho uso de la propiedad que hemos utilizado también en los problemas 3 y 4. ¿Cuál? El producto de los polinomios es igual al producto del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, en un zoológico, la cantidad de gacelas, leones y monos están representados por las siguientes expresiones polinómicas. P está representando el número de gacelas, Q el número de leones y R el número de monos en este caso. X y Y son enteros positivos. Si a todos estos animales se les quiere trasladar a otro zoológico en jaulas con el mismo número de animales y donde quepan la mayor cantidad de animales de la misma especie, halle el polinomio que representa el número de jaulas usadas y de como respuesta la suma de sus coeficientes. Bueno, entonces P, Q y R representan cantidad, representan número de gacelas, leones y monos. Entonces vamos a factorizar. Como estamos interesados en trasladar todos esos animales a otro zoológico, pero de tal manera que voy a usar o voy a utilizar jaulas, pero debo utilizar, dice en este caso, se les quiere trasladar a otro jaulas con el mismo número de animales y donde quepa la mayor cantidad de animales, ¿no? Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor. El máximo común divisor, correcto, de P, Q y R, que representan precisamente las cantidades de los animales. Para eso hay que factorizar P, Q y R. Un primer paso. No va a ser posible hallar, como te decía en la parte teórica, el máximo común divisor si no somos capaces de factorizar. Y acá sí tenemos que echar mano a los diferentes métodos de factorización. El método del quita y pon, por ejemplo, el factor común,
de repente algún otro método que ya hemos utilizado, pero particularmente por la forma que tienen los polinomios, puedo ver que hay método es, por ejemplo, el factor común y también quita y pon. Haciendo uso de los métodos de factorización, ojo, como paso número 1, este polinomio, vamos a poner acá con amarillo porque ese es dato, p de x, y, factorizándolo, nos quedaría pues en este caso, hay que factorizar ahí, por ejemplo, factor común del primero y del segundo y agrupando términos convenientemente, o si no, del primero a ver, una idea. Factorizo x, ¿qué te quedaría? X al cubo más 3x cuadrado por y más 3x por y cuadrado más factor de x te quedaría y al cubo. Observa, factor común x, como te decía, ¿no? Factor común x. Y observa de lo que está dentro. ¿Qué cosa es? Es el desarrollo del cuadrado de este binomio. Es x más y elevado al cubo. Ya está, factorizado. ¿Bastó? Como te repito, en este caso, factor común. Siendo así, acá nos quedaría x que multiplica a x más y elevado al cubo. Vamos a 1.2. El otro polinomio dado, ¿cuál es? El polinomio q con variables x e y. Ahí también hay que desdoblar, por ejemplo, este 3x cuadrado y, observa, lo devuelvo como 3x cuadrado y más 2x cuadrado y. Y aún quita y pon convenientemente para poder factorizar y llegamos a lo siguiente. Que el q de x y es x más y multiplicado por 3x cuadrado más 2xy menos y cuadrado. Y esto es, bueno, acá también factorizamos, ¿ah? Acá sí un aspa simple, acá sí la cosa está fácil, un aspa simple. Aplicando aspa simple me quedaría x más y al cuadrado multiplicado por 3x menos y. Ya. ¿Qué se utilizó acá? Como repito, yo te había advertido, en esta sesión, quizás la parte más importante es recordar lo que ya hemos visto en la clase anterior, la factorización. 1.3. Vamos a ver, ¿quién es ahora el tercer polinomio? Es r de x, y. Factorizando nuevamente r. En este caso me quedaría x más y multiplicado por x al cubo más y al cubo. Pero esto aún se puede seguir factorizando porque el segundo factor es una suma de cubos. Entonces lo escribo así. X más y multiplicado por x más y todo esto por x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado. Ya está factorizado P, Q y R. ¿Correcto? Entonces, dice acá, cantidad de animales de la misma especie en cada jaula es. Eso viene dado precisamente tal como te lo había comentado por la cantidad de especies que van a estar agrupados en la misma jaula es el máximo común divisor de P, Q y R, que son polinomios que están dados en la variable x6. En ese caso, ¿qué me quedaría? Se logra ver que el máximo común divisor es el... ¿Cómo se define el máximo común divisor? Es el, en este caso, una vez que ya tiene factorizado P, Q y R, viene dado por el factor primo común, el que se repite, elevado a su menor exponente. Acá tenemos x más y al cubo, acá tenemos x más y al cuadrado y acá también tenemos x más y al cuadrado. Entonces el factor primo común es x más y elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, 3 es el número de animales que va a entrar en cada jaula. ¿Correcto? Y como queremos hallar el número de jaulas, vamos a tener que dividir. ¿Cuántas gacelas había? Había todo esto, P, entre la cantidad de animales. Digamos que si tenemos 100 gacelas y en cada jaula va a entrar 20 gacelas, hago 100 entre 20, 5 jaulas necesito para gacelas, ¿no? Entonces hago la división acá. Vamos a hacer la división. Acá sería x por x más y al cubo sobre x más y al cuadrado, más. Esa es la cantidad de jaulas que necesitan para las gacelas. Para los leones, acá está, los leones, cantidad total de leones sería x más y al cuadrado
por 3x menos y entre x más y al cuadrado, más la cantidad de jaulas necesarias para los monos. En este caso sería pues x más y al cuadrado por x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Esa es la cantidad total de monos que hay, pero lo voy a dividir entre la cantidad de monos que va a entrar en cada jaula. ¿Cuánto es? El máximo común divisor sería x más y elevado al cuadrado. Bueno, como repito, este cociente, este primer cociente, va a representar el número de jaulas que se necesitan para agrupar las gacelas, los leones y los monos. Haciendo las simplificaciones del caso acá, nótese, acá se va con esto, por acá, todo esto se va, y por acá x más y al cuadrado también se va, x más y al cuadrado. Ahora sí, hay que hacer las operaciones respectivas. Acá me queda x por x más y, acá me queda 3x menos y, y acá me queda x cuadrado menos xy más y cuadrado, ¿no? Bueno, haciendo los cálculos necesarios, la suma te piden, nos quedaría, a ver, x cuadrado, acá también te queda x cuadrado, nos quedaría 2x cuadrado. Luego nos quedaría, con respecto a x, 3x, tampoco hay x por acá. Con respecto a y, sería x cuadrado, x por y, menos y. Y finalmente y cuadrado. Esa es la cantidad total de jaulas necesarias para trasladar estos animales de un zoológico a otro. Pero ¿qué es lo que piden? La suma de coeficientes. Ya, entonces sumemos acá, 2 más 3, 5. Este menos 1 con este 1 se van. Y entonces la suma de coeficientes es 5. Respuesta. Suma de coeficientes. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Dice, el ejercicio número 7, se tiene un rectángulo de lados x más y al cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado todo al cuadrado. Esos son los lados del rectángulo. Además de un círculo de radio x cubo menos y cubo metros. Ese es el radio del círculo. Si P y Q representan en metros cuadrados las áreas del rectángulo y del círculo respectivamente, determina el número de factores primos del máximo común divisor de esta expresión. Pi multiplicado por P menos Q. Y P de X. Bueno, entonces vamos por partes, ¿eh? Paso número 1. El área del rectángulo viene dado precisamente por la multiplicación de los lados, porque dicen menos los lados, ¿no? Entonces acá me quedaría x más y al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos y al cuadrado al cuadrado. Nótese que lo que está dentro es una diferencia de cuadrados, que sería x más y por x menos y. Pero como está al cuadrado sería x más y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Haciendo operaciones nos quedaría entonces que este es x más y a la cuarta multiplicado por x menos y elevado al cuadrado. Muy bien. 1.2. Área del círculo. Área del círculo. Es pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero el radio en este caso es, me lo dan como dato y x al cubo menos y al cubo elevado al cuadrado. Bueno, esta es una diferencia de cubos. Ojo, entonces me quedaría así. Pi x menos y al cuadrado por x al cuadrado más xy más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Ya está. Ahora nos dicen lo siguiente. Llamémosle 1.3. Voy a llamarle T mayúscula. T mayúscula le voy a llamar yo a esto. Pi por P de xy menos Q de xy. A esa diferencia le voy a llamar yo T. El problema no hace referencia ahí, pero yo le voy a llamar T. Entonces, pi multiplicado por P. ¿Quién es P en este caso? De xy representan en área, las áreas del rectángulo. Ya, P es esto de acá. Por dato.
Esto es P de XY. Y el otra área es Q. Así lo dice el problema, ¿eh? Ya está. Reemplacemos acá. Pi multiplicado por P sería pi X más Y a la cuarta por X menos Y al cuadrado menos Q. ¿Quién es Q? Pi multiplicado por X menos Y al cuadrado por X al cuadrado más X por Y más Y al cuadrado elevado al cuadrado. Ya está. Sigamos. Factoricemos acá. Puedo sacar el factor primo pi, por ejemplo, ¿no? Y además, cuando saco pi, X menos Y también al cuadrado. Ya está. Entonces me quedaría así. Ya operando. Saco factor primo común. Pi X menos Y elevado al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar X más Y a la cuarta menos, acá nos quedaría X al cuadrado más X por Y más Y al cuadrado al cuadrado. Ya está. Factor primo común. Bueno, desarrollando dentro del corchete, nos quedaría entonces pi multiplicado por X por Y, esto multiplicado por X menos Y al cuadrado y todo esto por 2X al cuadrado más 3X por Y más 2Y al cuadrado. Ya he multiplicado ahí. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Como paso número 2. Nos dice, determina el número de factores primos del máximo común divisor de esta diferencia que le llamamos T. Entonces vamos a hallar el máximo común divisor de T de X con P de X. T mayúscula, ojo, de X, Y con P de X, Y. Ya sabemos que en el máximo común divisor, acá tenemos T, acá tenemos T en el 1.3 y P lo tenemos en 1.1. En el máximo común divisor intervienen los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En este caso sería pues X menos Y al cuadrado, que es el único factor primo común. ¿Correcto? Entonces me preguntan, ¿cuántos números factores primos hay? Hay uno solo. ¿Cuál es? El X menos Y. Este es el único factor primo común de lo que se pide, el máximo común divisor de T mayúscula y P. La respuesta, número de factores primos, número de factores primos del máximo común divisor, uno solo. ¿Cuál es? En este caso, X menos Y. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Bien, llegamos entonces al problema número 8. Me dicen que D de X es el máximo común divisor y M es el mínimo común múltiplo. Es la anotación que venimos arrastrando durante el desarrollo de estos ejercicios. P y Q están dados ahí y D evaluado en cero representa el precio en soles de 1 kilo de tunas. ¿Cuántos cajones de tunas como máximo puede comprar Diego con M evaluado en R soles? Si cada cajón contiene 8 kilos de tunas. Bueno, se trata de factorizar P y Q para hallar el máximo común y el mínimo común. Me piden el D y el M, ¿no? Entonces, factorizando, vamos a obviar ese paso, es ya un tema estudiado. Factorizando P y Q, nos quedaría que, en este caso, divisores binómicos. Nos quedaría, pues, por ejemplo, X más 4, X más 3, multiplicado por X menos 1. 1.2. Q de X, también, bajo el mismo argumento. En este caso, factorizo divisor binómico, me quedaría X más 3 por X más 1 por X menos 4. Muy bien. 1.3. El máximo común divisor. Me interesa. El máximo común divisor es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En este caso sería X más 3. Es el único factor que se repite. 1.4. El M de X es el mínimo común.
que en este caso sería la multiplicación de todos los factores primos comunes y no comunes. En este caso habrían pues comunes x más 3 y x más 1, ¿no? 5 términos habría. Entonces me quedaría acá x más 3, x más 4, x más 3, x menos 1, x más 3 ya está, x más 1 y finalmente x menos 4. 2, 4, 5. Solo se repite el x más 3. Es el factor primo común que está por acá. Y luego tendrías que escribir todos los factores primos no comunes, porque en el mínimo común intervienen todos los factores, tanto primos comunes como no comunes. En el caso de los factores primos comunes elevados a su mayor exponente, pero en este caso no hay problema, porque ambos tienen exponente 1. Muy bien. Entonces, por dato, vamos al contexto del problema. Dice que 1 kilo de tunas cuesta. Dato del problema. D evaluado en 0. ¿Cuánto sería? 3 soles. Un cajón de tunas cuesta. Bueno, para eso tengo que ver cuántas tunas, dice acá, si cada cajón contiene 8 kilos y cada kilo cuesta 3 soles, acá sería pues 24 soles. ¿No? El cajón, porque tiene 8 kilos y cada kilo cuesta 3 soles. Diego trata para hacer las compras, ¿cuánto tiene? A ver, si DDC realmente el precio en soles de 1 kilo de tunas, ¿cuántos cajones puede comprar Diego con M de soles? Diego tiene M evaluado en 0. ¿Cuánto es M evaluado en 0? 48 soles. Si tiene 48 soles y cada cajón de tunas cuesta 24 soles, entonces ¿cuántos cajones puede comprar? Solo puede comprar 2, ¿no? Porque tiene 48 soles y cada cajón cuesta 24. Número de cajones que puede comprar sería pues 48 sobre 24. ¿Cuánto es esto? 2. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Llegó el momento de despedirnos. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. No se olviden, ante cualquier duda o inquietud, estaré atento para responder a las mismas. Hasta pronto.